En el nombre de Jesús, pedimos que esta palabra venga a revolucionar la mentalidad nuestra que tiene mucho humanismo para entrar a reconocer tu divinidad, el potencial celestial que trae la revelación de lo que es permanente en el nombre de Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, en esta ocasión vamos a hablar con respecto a la Pascua. En las otras ocasiones de los días pasados hablamos de la expiación, fiesta que celebraban los judíos una vez al año para tomar dos machos cabríos y uno sacrificarlo y derramar la sangre en el propiciatorio del lugar santísimo, y el otro, el sacerdote Aarón, ponía las manos en la cabeza del otro macho cabrío, al cual le llamaban el chivo expiatorio. Pues a este le ponía las manos al que quedaba vivo, y uno de los levitas lo llevaba al desierto, la parte más lejana, y allá lo soltaba vivo, que significaba llevarse las transgresiones de todos los hebreos, porque hacían un censo y ponían toda la culpa del pueblo en el macho cabrío, o sea, el chivo expiatorio, y al desierto se llevaba a todos para que quedaran libres de culpa los hebreos. Pero en el caso de Cristo, allí se nos enseña en el capítulo 12 del Éxodo. Dice, y lo comeréis así. Capítulo 12, verso número 11. Habla de un cordero, la noche que iban a salir de la esclavitud. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahí nace lo que se le llama la Pascua hebrea. La Pascua significa, en hebreo se escribe Pesaj, que significa saltar por encima, pasar de largo o perdonar. Quiere decir que lo que debía suceder aquí, la sangre del cordero sacrificado a los israelitas, se les perdonó la muerte de sus primogénitos. Dios sabía distinguir entre los egipcios e israelitas, pero Él pone una orden con el fin de que su pueblo aprendiera obediencia. 1. 2. Que solo a través del sacrificio y derramamiento de sangre es como hay remisión de pecados. Eso estaba dando a entender el valor de la sangre, el grande aprecio que Dios tiene por la obediencia, porque Dios prefiere obediencia que sacrificios. Entonces, la Pascua histórica de los israelitas, desde el momento en que la historia se inicia, ellos establecieron la Pascua, que iba a ser un estatuto perpetuo. Vemos lo que dice en Éxodo 12, 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bendito sea el Señor. Entonces ahí estamos viendo un detalle muy interesante que tiene que ver
con el obedecer las ordenanzas divinas, ese solo hecho nos lleva, o en el caso de Israel, los llevaba a disfrutar de los privilegios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces hemos de entender que las obras del Señor son enormemente especiales. Solo el sacrificio inicial en Egipto era eficaz. Antes que se construyera el templo, ellos en el desierto venían celebrando cada año el día de su salida de la esclavitud. Y así lo escriben después que se edifica el templo. Porque ellos, aún en Egipto, siendo ahí esclavizados, tenían sus celebraciones, pero lo hacían muy, no en unidad, porque los tenían todos desintegrados, con trabajos forzados y todo. Sin embargo, en sus casas, ellos tenían su tiempo en el que clamaban a Dios. Pero el día que iban a salir, se establece la Pascua, utilizando ya no el chivo expiatorio, pero un cordero en sacrificio. Lo debían de inmolar y esparcir la sangre en los dinteles de las puertas, y esa sangre les iba a dar cobertura para salvarse de la muerte física. Bendito sea el Señor. Entonces, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo tuvo una enorme diferencia. Sin embargo, era el cumplimiento de aquella. Para los cristianos, la Pascua abarca un simbolismo profético significativo. Pues señala a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Enseña explícitamente que las fiestas judías son sombra de lo... Nótese lo siguiente, lo que dice San Pablo en Colosenses 2:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que nuestro Señor Jesucristo es antes de todas las cosas, y todas las antiguas cosas que había, por Él subsisten. Entonces también nos dice en Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Bendito sea el Señor. Entonces, con todo esto vemos en el capítulo 12 del Éxodo, verso 28. Escuchen esto. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos un detalle muy maravilloso que está escrito en Hebreos 11:28 también. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Aquí se repite. Se repite lo mismo de Éxodo en Hebreos. En Hebreos. Sí, porque son la figura. Uno es 12 y otro es 11. Entonces, debían comer el cordero pascual junto con el pan sin levadura. Ellos iban a poner la sangre, iban a hacer el cordero y comerlo. En otras palabras, lo iban a comer con pan sin levadura. Es decir, usaban hierbas amargas y pan sin levadura.
Eso indica la levadura. En las Escrituras representa el pecado o corrupción. Veamos lo que dice en Éxodo, capítulo 13, verso 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Bendito sea el Señor. Con eso estamos declarando que nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que hizo Él cuando celebra la última Pascua. No llevó ya un cordero, porque todos los años iban a celebrar la Pascua, pero la última vez que Él celebró la Pascua con los suyos, Él ya no llevaron cordero. Ahora llevó pan y vino, significando que Él era el Cordero. Y allá debían comer el Cordero con pan sin levadura, es decir, sin mezclas, sin revolturas, sin corrupción, significando cuando Cristo Jesús en San Juan 1:29 estaba el profeta bautizando a la gente, y entre ellos vio venir a Jesús también para bautizarse, y esto es lo que dijo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Bendito sea el Señor. Entonces vemos ahí cuando Juan el profeta, Juan Bautista, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, ya estaba acá en el tiempo de Cristo, pero él todavía venía de la clasificación de los profetas clásicos, ordenados, profetizados, anunciados desde Malaquías, que vendría uno con el espíritu y la virtud de Elías. Entonces él lo presenta como el Cordero de Dios. Cuando el Señor Jesús, por eso dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo número 7, como nos lo presenta el apóstol San Pablo a nuestro Señor. Escuchen. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así, ahí vemos que Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué quiere decir? Nuestro Cordero, el cual fue sacrificado por todos nosotros, para que cuando resucita, y que una mujer lo quiso adorar, y él dijo: no me toques, ya cuando había resucitado con su cuerpo, con el cuerpo ya glorificado, dijo: pero ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Allí el Señor está diciendo una gran verdad, porque cuando vino como Cordero de Dios que quita el pecado, número 1. Número 2, está diciendo que vino como el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, por eso le dijo: ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y luego nos vemos en el monte de Galilea.
Y cuando él regresó, ya con toda autoridad, es cuando dijo, ahora sí, ya toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y evangelicen y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí vemos entonces varias verdades teológicas, donde tenemos el grandísimo privilegio de tener a un abogado a la diestra del Padre, que él declaró como el Hijo de Dios primogénito, como está escrito en Hebreos capítulo 8, texto número 29 y 30. Escuchen esto y verán. ¿Hebreos qué? Romanos 8, 29 y 30. Escuchen estas palabras. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor nos da el grandísimo privilegio de ser miembros de la familia regia, o sea, hijos de Dios. La familia regia, de los cuales Cristo es el mayor. Él es cabeza de la iglesia, el mayor en la familia, el mayor entre los hijos de Dios. Entonces tenemos que ellos tenían que comer el cordero con pan sin levadura, que significa, como ellos iban a salir de un pueblo perverso e idólatra, y los iba a sacar para llevarlos a una nueva tierra. Entonces, así nos dice a nosotros, que no somos del mundo, que no amemos las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso dice, salid de en medio de ellos, y no toqué lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis a mí por hijos. Entonces la bendición y la instrucción divina es que nosotros, aunque andamos en el mundo, pero no nos mezclemos con ninguna de las corrupciones. Eso significa ser pan sin levadura, o sea, legítimo, que se llama pan integral, legítimo. Por eso el Señor en la última cena estableció como la Pascua, Cristo nuestra Pascua, llevando pan y vino, y dijo cuando comieron el vino, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido, y luego el vino, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. La sangre del Cordero Pascual allá en Egipto, para librarlos de la muerte física. Ahora la muerte del Cordero de Dios, Cristo nuestra Pascua, fue hecho para librarnos de la muerte espiritual. Por tanto, en Cristo tenemos bendiciones de la gracia y el perdón aquí en esta vida, y al fin la vida eterna. Entonces, qué maravilloso es saber los principios de la Pascua. La Pascua hebrea, un cordero para librarlos de la muerte física de sus primogénitos, y en Cristo, como el cordero pascual de nosotros los cristianos, es con un solo sacrificio. Él entró al lugar santísimo después que resucitaba al Padre, con los méritos de haber ofrecido su sangre, que tiene perfección, que no tenía errores, fue sin pecado, porque como está escrito, que
sin pecado tenía que ser la sangre redentora. Y recuerden, el ADN de la sangre de Cristo no es de hombre, pues él no fue hijo de José. El ADN de Cristo, que es la sangre, es ADN divino, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso la sangre de Cristo es más eficaz de los machos cabríos o de los becerros que eran sacrificados antes de ofrecer el sacrificio por el pueblo. Ahora la sangre limpia y pura, porque el ADN es divino, no es de humano, fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es la sangre que nos limpia de todo pecado. Por eso San Juan 1:7 dice: esas dos cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que la primera Pascua hebrea fue para sacarlos de la esclavitud y de la corrupción de Egipto. Y la sangre de Jesucristo, que tiene más pureza que la de los corderos que sacrificaron la noche que salió Israel de Egipto y los libró de mortandad, si eso fue eficaz para una prolongación de vida hasta que llegara aquel varón precioso que San Pablo dice: nuestra Pascua es Cristo. Así que hagamos fiesta. Nuestra fiesta es Cristo Jesús, Señor nuestro, esperanza de vida eterna. Y esa sangre es eficaz porque fue diferente a la de nosotros los humanos. Esa sangre, su ADN es divino. Por eso es poderosa la sangre de Cristo para limpiar de todo pecado. El requisito para entrar al privilegio de la Pascua en Cristo es aceptarle por la fe. La respuesta de nosotros los humanos es la fe, y el regalo de Dios fue la gracia, porque escrito está: la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Gocémonos pues en nuestra Pascua, que es Cristo. Esa es más eficaz que toda la de los becerros o de los machos cabríos o de los corderitos que ofrecieron el día de la Pascua. Con la bendición del Todopoderoso, sigamos en la causa maravillosa, porque tenemos redención en Cristo por su sangre preciosa que es eficaz. Sea al nombre de Dios glorificado y nuestra fe establecida como bibliocéntricos y cristocéntricos, caminando con seguridad, con una confianza plena, porque hay un dicho que se expresa así: según al árbol que el hombre se proteja, esa será la sombra que los cobija. Pues nosotros vivimos bajo la sombra del Omnipotente, y el abrigo del Omnipotente es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Adelante, que tenemos la causa más digna que existe debajo del sol, porque escrito está: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Está en Hechos 4:12. Caminemos, que la causa es la más linda que existe debajo del sol. La causa del Señor, que es el deseo de la salvación de la raza humana. Proclamemos el Evangelio para que sigan salvándose aquellos los cuales aceptarán por la fe el sacrificio perfecto, la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Amén.